Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este congreso por invitarme a esta conferencia. La conferencia se titula Agroecología, cómo el futuro se hace presente. El futuro se hace cada día. Y yo quiero presentar hoy una experiencia en la que se va a ver que es posible acercar ese futuro al hoy. El movimiento agroecológico en América Latina tiene ya su historia, pero yo quiero destacar hechos relevantes que marcan el camino de la agroecología en esta parte del mundo en que vivimos. Primero, los avances en la consolidación de la agroecología como el soporte científico y metodológico para la transformación y manejo de los agroecosistemas y la construcción de sistemas alimentarios territoriales, soberanos, resilientes y sostenibles. En segundo lugar, la tendencia creciente al reconocimiento institucional de la agroecología, que hoy se ve en distintos países o en diferentes países de América Latina y el Caribe, y el aniversario 13 de SOCLA que se cumple este año. SOCLA es una sociedad joven y sorprendentemente madura a la vez. Podríamos decir, comparándonos con los humanos, que SOCLA está en la adolescencia, pero con una madurez que responde a otra edad. Siempre hemos vivido en crisis. Este mundo, lo que marca el día a día del mundo hoy son las crisis. Crisis política, crisis económica, crisis social, crisis ecológica, crisis alimentaria y la crisis más reciente, la crisis sanitaria acompañada del cambio climático. La relación entre salud y enfermedad depende de tres factores fundamentalmente: el ambiente, los agentes patógenos y las poblaciones de humanos y animales. La interacción entre estos tres elementos, ambiente, patógeno, población, es lo que nos va a dar como resultado si hay una enfermedad o si tenemos salud. Hay un grupo de padecimientos comunes relacionados con la alimentación, padecimientos, trastornos y problemas que tienen una estrecha relación con la alimentación. Ahí ustedes están apreciando una lista de esos padecimientos, pero esta lista pudiera ser un poquito más larga. ¿Qué tienen en común esos padecimientos, esos trastornos y esos problemas? Lo que tienen en común es que son causados por enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles, pero las enfermedades se pueden dividir en dos grupos: las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades transmisibles. Este siglo XXI hizo su entrada con la puerta abierta a un número grande de epidemias y pandemias. Ahí ustedes están observando un grupo de esas enfermedades que algunas vienen del siglo pasado, como el dengue, el Zika, el chikungunya, que son enfermedades de los pobres. En los países ricos es difícil que haya un dengue, un chikungunya, que haya un Zika. Y la más reciente, el virus de la COVID,
como ustedes pueden ver ahí, la crisis sanitaria más reciente es la de la pandemia de la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. Ahora, el hecho de lo que está ocurriendo hoy con la entrada en el siglo, con muchos brotes epidémicos, con pandemia, con epidemia, nos hace repensar en cómo nosotros podemos, a través de la agroecología, desde el enfoque de una salud, encontrar la forma de asumir una nueva normalidad y ver cómo nosotros podemos, aplicando los principios de la agroecología, poder encontrar un rumbo nuevo a nuestra vida desde el punto de vista de las crisis sanitaria y de la alimentación. Mire, la idea de que la salud de diferentes dominios está relacionada no es nueva. En el siglo XVIII ya se habla de este problema, pero con otras palabras, el término una salud es lo que es nuevo, pero el pensamiento de una salud viene del siglo XVIII, del siglo XIX. En el año 1943, Eve Balfour, una pionera de la agricultura orgánica, una campesina, escribió un libro, El suelo viviente, y en ese libro ella decía así, lo voy a leer: la salud del suelo, las plantas, los animales y el hombre es una e indivisible. Quiere decir que lo que aparezca, lo que pasa en el suelo, va a pasar después en nosotros y en los animales, tanto los animales domésticos como los animales silvestres, los animales afectivos. En nuestra región, en Brasil, Ana Primavesi también hizo referencia a esto y en su libro Manejo Ecológico del Suelo ella expresa estas ideas. Otro pensador también con este enfoque fue Andrés Bazin, que visitó Cuba y escribió un libro que se llama Suelo, Planta, Hierba, Cáncer, donde expresa estas ideas. El concepto de una salud no es único. Hay, como casi pasa con muchos conceptos, hay varios conceptos de una salud. Uno de los más recientes es el publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2017, que dice que una salud es un enfoque concebido para diseñar y aplicar programas, políticas, leyes e investigaciones en el que múltiples sectores se comunican y colaboran para lograr mejores resultados de salud pública. Es decir, el enfoque una salud es buscar la intersectorialidad para alcanzar una mejor salud pública. ¿Cuáles son las relaciones que permitirían hacer esto, de tener una mejor salud pública? Están identificados 5 dominios que interactúan entre sí en este objetivo de lograr una salud. Es el dominio de la salud humana, el dominio de la salud animal, el dominio de la salud vegetal, la salud del suelo y la salud del ecosistema. Esos 5 dominios están interrelacionados y lo que pasa en uno va a tener un efecto en otro. Pongamos, por ejemplo, una plaga que aparezca en el cultivo del café, broca de café. En muchos países hoy se permanece y continúa aplicando el insecticida endosulfán para el control de la broca del café. El insecticida endosulfán es
una sustancia clasificada como plaguicida altamente peligroso por los daños por el peligro que representa para la salud humana, para la salud animal. Y si nosotros aplicamos ese insecticida sin tener en cuenta este enfoque de una salud, puede ocurrir que estamos controlando la plaga, estamos controlando la broca del café, pero por ejemplo estamos causando daño a la salud de las personas que lo aplican, que entran a los cafetales, a las abejas, porque este insecticida es altamente tóxico para las abejas. Y de todos es conocido que en muchos lugares los cafetales son sistemas donde se combina café con diferentes frutas y árboles forestales y donde las abejas encuentran un hábitat muy idóneo para su supervivencia y su reproducción. Entonces, si tuviéramos claro el enfoque de una salud, no escogeríamos el endosulfán para aplicar en esos sistemas. Ahora, esos 5 dominios de los que hablé y la salud de esos 5 dominios tiene una relación muy estrecha con la diversidad biológica. De hecho, la biodiversidad es lo que garantiza y garantizará la permanencia de la vida. Cuando disminuye la biodiversidad, empiezan a aparecer problemas. Porque de todos estos dominios, la salud de todos estos dominios está relacionado con la biodiversidad. Mientras más biodiverso es un sistema, más saludable, más sano es ese sistema. Quiero poner un ejemplo. Y el enfoque de la salud vegetal o la sanidad vegetal, para algunos la protección de plantas. Los enfoques pueden ser muy diferentes y hay una gama de múltiples posiciones en este enfoque del tratamiento al problema de las plagas y de los efectos adversos de los plaguicidas. Desde aquellos que piensan que sin plaguicidas no es posible producir alimentos, hasta aquellos que plantean, que somos nosotros, que la construcción de sistemas alimentarios sostenibles en los que el uso de plaguicidas es altamente peligroso no tiene lugar. Es que la construcción de un sistema alimentario sostenible, resiliente, biodiverso, en esos sistemas los plaguicidas altamente peligrosos no tienen lugar. ¿Cuál es el enfoque que prevalece en América Latina y el Caribe respecto a estas múltiples posiciones de las que estoy hablando? El criterio generalizado en América Latina y el Caribe es que el control químico es el método principal para enfrentar los problemas de plaga. Y la prueba de que ese es el criterio generalizado es que el consumo de plaguicidas aumenta de un año para otro. La tendencia es a aumentar, no a disminuir. Pensemos un momento, cerremos los ojos y vamos a hacer un recorrido por algunos países de América Latina. Empezamos por América Central y llegamos a Costa Rica. En el año 2005, entre los años 2005 y 2009, Costa Rica ocupó el primer lugar en Mesoamérica en el uso de plaguicidas en kilogramos de ingredientes activos por habitante de la población rural, por trabajador agrícola y por superficie agropecuaria, 2005-2009. En el año 2010, en Costa Rica tenía un
consumo de 15.5 a 24.6 kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año. Seguimos nuestro recorrido, llegamos a México. México entre 2010 y 2014 ocupaba el tercer lugar en el mundo, no en América Latina y el Caribe, en el mundo en consumo de plaguicidas en kilogramos de ingrediente activo por hectárea cultivada. Alcanzó un valor en esos años de 7.87 kilogramos de ingrediente activo por hectárea. Y Brasil ocupó el cuarto lugar detrás de México en kilogramos de ingrediente activo aplicado por hectárea. Seguimos el recorrido. Estamos de nuevo en México. México ocupó el tercer lugar en el mundo en cantidad de gramos de ingrediente activo utilizados por kilogramo de producto agrícola cosechado, un valor de 1.678 gramos de ingrediente activo. Y el primer lugar lo ocupó Brasil, con 1.883 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto cosechado. Todos nosotros conocemos los grandes logros de Brasil en agroecología, todo lo que se ha hecho. Y entonces aquí uno encuentra paradojas que cuando uno va a ver tienen explicación, no tienen explicación cómo ocurre, por un lado, el primer consumidor de plaguicidas y por otro lado, grandes logros en el campo de la agroecología. A partir de lo que hemos dicho hasta aquí, quiero resumir tres ideas centrales. El enfoque a una salud abre nuevas perspectivas para los que trabajan en agroecología y para los que tienen como objetivo la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos. En los enlaces entre la salud humana y animal se trabaja desde el inicio de los años 2000, pero los enlaces con los otros dominios, plantas, suelo, ecosistema, están casi por explorarse, están por estudiar, por trabajar, por investigar esos enlaces entre la salud humana y los otros dominios. Ahí hay todo un campo para investigar y para trabajar, porque eso no quiere decir que no se hayan estudiado el efecto de los plaguicidas sobre la salud. No se refiere a eso, sino qué acciones tomar para disminuir su uso, para lograr ese enlace entre la salud de un dominio y de otro. Y la tercera idea expresa que al final todas las acciones convergerán en un único camino, el camino que conducirá a la salud para todos los dominios que existen en el planeta Tierra, y ese camino está hoy en construcción. No es un camino despejado, limpio, es un camino que se está haciendo. Continuamos nuestro viaje y vamos a Cuba. Yo quiero hablar un poco en este marco de lo que en Cuba se está haciendo hoy en este contexto de epidemia sanitaria, de escasez de alimentos, y decirles a ustedes lo que hoy se está haciendo desde la COVID a la soberanía alimentaria y la territorialización de la agroecología. Cómo esta epidemia terrible nos ha dado una enseñanza para poder, en un campo muy distinto al de la salud, porque bueno, la agricultura y la salud pública son áreas muy diferentes, pero la experiencia de trabajo
con la COVID-19 nos está sirviendo. Estamos aprovechando las enseñanzas derivadas del enfrentamiento a la COVID que Cuba considera que ha tenido éxito en el tratamiento de la pandemia. Hoy Cuba, siendo una nación con pocos recursos económicos y financieros, un país bloqueado, hoy Cuba puede presentar 4 candidatos vacunales a la COVID. Eso es un logro de la ciencia médica, y no solo de la ciencia médica. El éxito que ha tenido el enfrentamiento a la COVID en Cuba se debe en gran parte al enfoque intersectorial que se le dio a este problema. Y ese mismo enfoque lo estamos llevando al sector de la agricultura. El 22 de julio de este año, de 2020, se aprobó por el Consejo de Ministros del país el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. En este plan se empezó a trabajar en el año 2019, se concluyó la primera propuesta en el mes de marzo y finalmente el 22 de julio se aprueba el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, al cual nosotros nos referimos como Plan SAN. Este plan, en este momento, ya está en el Ministerio de Justicia la propuesta de ley de soberanía alimentaria para Cuba, que si no se aprueba en diciembre, o si no sale en diciembre, posiblemente a principios de año se tenga la ley esta aprobada. El mismo día que se presenta el Plan SAN, el 22 de julio, se presentó la política para impulsar el desarrollo territorial. Son un plan y una política que van de la mano para poder ejecutar, implantar el Plan SAN. Para poderlo hacer realidad es necesario una política de desarrollo territorial. Y el 30 de octubre, 2 meses más tarde, se aprobó la ley, el decreto ley de inocuidad alimentaria. Nosotros, cuando hablamos de de garantizar nuestra soberanía alimentaria, estamos trabajando por tener también alimentos inocuos, saludables, que ayuden a aumentar la salud del pueblo de Cuba, de los cubanos. Ahora, junto con esta política para el desarrollo territorial, en estos 2 meses se han estado presentando y aprobando otras políticas. Hace unos días se presentó ante el grupo de soberanía alimentaria que chequea el propio presidente de la República, la propuesta de la política de extensión agraria. Estamos en un momento en Cuba de elaboración de políticas que unas tienen más coherencia, quizás otras menos coherencia con la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria está planteada hoy en el país como la plataforma para producción de alimentos en Cuba. Esa es la expresión máxima de lo que es la soberanía alimentaria. ¿Quiénes participaron en la elaboración del Plan SAN? Hay una característica del Plan SAN que es muy destacable, que es la intersectorialidad. El Plan SAN no lo hizo un grupo de expertos, de profesionales, pequeños, reducidos, como una propuesta para traer. En el Plan SAN participaron en su elaboración 22 organismos de la Administración Central del Estado,
12 organizaciones del sistema empresarial, 27 entidades de ciencia, tecnología e innovación y educación superior, 11 organizaciones de la sociedad civil de Cuba y 5 organizaciones de la colaboración internacional. Cientos de personas participaron en la elaboración de este Plan SAN. Fue un proceso muy participativo. En esencia, ¿qué es lo que está en el Plan SAN? ¿Qué contiene en el Plan SAN? ¿Qué es el Plan SAN? ¿Qué es el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional para Cuba? Lo primero, en su base conceptual, tiene un concepto de soberanía alimentaria para Cuba. Concepto de soberanía alimentaria para Cuba. A partir de ese concepto se derivaron 4 componentes y se buscaron cuáles eran los elementos asociados a ese componente. A los 4 componentes se encontraron asociados 37 elementos. Y finalmente el plan concluye con un plan de acción por temas estratégicos. Se identificaron 4 temas estratégicos con sus tareas y los indicadores. Esa es la base conceptual del plan SAN. Ahora, ¿qué cosa entendemos nosotros por soberanía alimentaria? En función de lo que entendemos, será lo que implantemos y lo que hagamos. Lo voy a leer. El concepto de soberanía alimentaria para Cuba dice que es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental. El componente 1, modelo sostenible de producción, al cual están asociados 12 elementos. El componente 2, transformación y comercialización. El componente 3, acceso a recursos. Y el componente 4, educación nutricional para la soberanía alimentaria. El plan de acción tiene como objetivo general lograr una gestión de trabajo del Estado cubano que facilite la organización de sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles, que integren la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos y el fomento de una cultura alimentaria y educación nutricional que contribuya al logro de una población saludable. Ese es el objetivo general del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba. De esos 4 componentes se identificaron 4 temas estratégicos en base a los cuales está el plan, están las tareas y están los indicadores. El tema estratégico número 1, disminución de la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos. Mientras tengamos dependencia de importación de alimentos e insumos, podremos tener seguridad alimentaria, pero no vamos a tener soberanía alimentaria. Para Cuba, país bloqueado, con un recrudecimiento grande de bloqueo en estos últimos 4 años, tener soberanía alimentaria es esencial para mantener la vitalidad de nuestra población y de nuestro sistema social. El tema 2 es garantía de la calidad, inocuidad y disminución de las pérdidas y desperdicios de alimentos. El tema 3, que es central para este Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, es la consolidación de sistemas alimentarios locales
Y el 4, movilización de sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación para fortalecer la educación alimentaria y nutricional. Después de la aprobación del Plan SAN, que ya está implementándose en todo el país, viene un proceso que se está produciendo de capacitación a escala de toda la nación. Para ese proceso de capacitación se escribió un documento que es una guía para la implantación del plan a escala de municipio. A escala de municipio. Nosotros pensamos, y lo estamos viviendo en nuestra propia experiencia, siempre he pensado que no hay mejor historia para contar que la que uno vive, porque tiene todos los elementos en el momento para hacer su historia, para contar la historia, que la soberanía alimentaria y la agroecología son como un matrimonio muy bien llevado, no como un matrimonio que se tira los trastos a la cabeza, sino como un matrimonio que vive en plena armonía. No es posible construir soberanía alimentaria si no es con una base agroecológica. Y hoy nosotros tenemos a la agroecología como la base científica, teórica y metodológica de la soberanía alimentaria en el país. Mientras en otros lugares se va un proceso de escalonamiento de la agroecología, nosotros podemos avanzar hacia la territorialización de la agroecología en el país. Cuba tiene 15 provincias y 168 municipios. Dentro de estos 68 municipios está el municipio especial Isla de la Juventud. El municipio, como entidad administrativa, es el territorio clave para la soberanía alimentaria hoy en el país. En primer lugar, en el municipio es la escala en donde se producen los alimentos. La mayoría de los municipios cubanos son municipios que tienen una actividad productiva agropecuaria. Aún el municipio Habana Vieja podemos decir que es muy urbanizado, tiene sus pequeños huertos. Y lo otro es que la consolidación de sistemas alimentarios locales que está presentado en el tema estratégico y la política para impulsar el desarrollo territorial van a consolidar el desarrollo de los municipios. Los municipios, como es lógico, no tienen iguales o posibilidades de igual nivel de desarrollo, unos más, otros menos, pero esto va a dar la posibilidad de que aquellos con menos resultados se vayan acercando a los que tienen mejores resultados o más posibilidades. Decía cuando empecé que la característica que marcó la elaboración del plan es la intersectorialidad. Esta misma característica es la que marca la implantación del Plan SAN. Son múltiples los actores que participan en los sistemas alimentarios locales. Múltiples. Aquí hay una lista de algunos de ellos. Faltan actores ahí. Solo es la idea de que tengan, de que aprecien cómo en los municipios, bajo la dirección de la intendencia, se están armando grupos de sistemas alimentarios locales donde hay posibilidad para participar de todos los sectores, instituciones, organizaciones. Algunas veces nosotros aquí hemos discutido, aquí en Cuba quiero decir, si tenemos un comité de agroecología, si tenemos una sociedad cubana de agroecología o no. En Cuba son muchas las instituciones y las organizaciones que hacen agroecología y que trabajamos de conjunto. Agroecología en Cuba es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Agroecología en Cuba es la Asociación Cubana de Producción Animal. Agroecología en Cuba es la ACTA, Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.
no tenemos un comité, no tenemos una junta, no tenemos una oficina, pero están muy identificados y trabajan de conjunto los actores que han ido construyendo lo que hasta ahora tenemos de la agroecología. En estos momentos se está elaborando la política de agroecología, que en el mes de diciembre posiblemente esté aprobada ya esa política. Finalmente, para terminar, quiero resumir algunas ideas que me parecen esenciales para el futuro inmediato. Regresar al pasado y rehacer todo el estropeado con los conocimientos de hoy es imposible. Seguir como vamos ignorando las consecuencias es suicida. Avanzar cada quien por su lado es insuficiente. Basar en la agroecología la transformación de los agroecosistemas y demandar cada vez más su reconocimiento institucional es una necesidad. Repensar la agroecología desde el enfoque una salud. Y, por último, la propuesta cubana de la COVID-19, la soberanía alimentaria y la territorialización de la agroecología es un ejemplo de lo que se puede hoy hacer. Muchas gracias.